Bueno, vamos a comenzar con esta mesa 16 que tiene que ver con los horizontes de la innovación en el bloque 3. Vamos a tener básicamente 15 minutos para que cada uno de ustedes, ponentes, expongan sus trabajos. Nos acompaña la doctora Maribel Espinosa, quien es investigadora y docente en el CIEMAD, en el IPN. Entonces, bienvenida, doctora Maribel, un gusto compartir el espacio contigo. La doctora Maribel pues dará una cierta retroalimentación, cuestionará, ¿no? Hará comentarios en torno a los trabajos que aquí se presenten. Y entonces les recuerdo, tienen 15 minutos, si les parece bien, pues yo lo que haría es tomar el tiempo y más o menos 3 minutos antes de que se les venza el margen, pues les aviso, ¿no? Ahí interrumpo, ahí veo la manera de hacerles señitas para que puedan concluir en tiempo y forma y así también podamos tener esos 15 minutos de comentarios de la doctora Maribel, pero también 15 minutos para darles oportunidad a ustedes a que hagan esta actividad de networking, que departan con sus compañeros, ¿no? Somos de distintos programas, programas parientes, programas hermanos. Tenemos nuestras peculiaridades unos entre otros, pero al final pues todos estamos enfocados en estos estudios de gestión y políticas en ciencia, tecnología e innovación, también buscando el impacto en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera intervención. Le pediría a Luz Mariana Pérez Montoya prepare, bueno, su material. Estimo que ya estamos preparados para compartir pantalla. Ella nos va a presentar su trabajo intitulado Biorefinería Sostenible, concepto integral para la transición sociotécnica hacia la bioeconomía. Nos platicará sobre un caso de estudio que es el proceso productivo de café en Chiapas y bueno, pues ella pertenece precisamente a este programa transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad del CINVESTAP. Adelante, por favor, Mariana, empieza a correr tu tiempo. Gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, gracias por la presentación y como bien lo mencionó la doctora Cecilia, en esta ocasión vengo a presentar el proyecto titulado Biorefinería Sostenible, concepto integral para la transición sociotécnica hacia la bioeconomía y como caso de estudio el proceso productivo de café en Chiapas. Iniciaré con lo que es el término de biorefinería. El término de biorefinería se refiere a la instalación que convierte biomasa, es decir, cualquier tipo de materia orgánica, en productos que se pueden comercializar y energía mediante el procesamiento en varias etapas. Las biorefinerías se categorizan según el tipo de biomasa que se está utilizando. Están las biorefinerías de primera generación que hacen uso de cultivos en su forma natural. Las biorefinerías de segunda generación que hacen uso de residuos para su transformación en los diferentes productos comercializables. La biorefinería de tercera generación que hace uso de biomasa originada a partir de microalgas y las biorefinerías de cuarta generación que hacen uso de organismos genéticamente modificados para la transformación en diferentes productos. A nivel mundial se han ya desarrollado diferentes proyectos enfocados al tema de biorefinería. Países como Malasia, Japón, Suecia, Noruega, Islandia, países de África, países europeos como España, Finlandia, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Austria, han desarrollado proyectos enfocados a este tema. En el continente americano tenemos países como Brasil, Estados Unidos y Canadá, como aquellos países que sobresalen en el tema de biorefinerías. Pero bueno, ¿qué pasa en nuestro país? En México. En México se han desarrollado 3 proyectos específicamente enfocados al tema de biorefinería. En 2008 y al 2017 se desarrolló un proyecto llamado Nerixis por el CINVESTAP de la unidad de Guanajuato, que utilizaba residuos vegetales para su transformación en biocombustibles y lignina. También hay evidencia del desarrollo de un proyecto de biorefinería en Ciudad de México, en Bordo Poniente, en el 2015, donde se hacía uso de residuos orgánicos para su transformación en biohidrógeno y metano.
y a 2017 un proyecto en Sinaloa que hacía uso de cáscara de camarón y Jatropha curcas para su transformación en bioetanol y bioturbocina. Además de estos proyectos que se han desarrollado en temas de biorefinería, también se han establecido algunas leyes que promueven el desarrollo de esta tecnología. En el 2015 se estableció la ley sobre el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y en el 2008 se estableció la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos que específicamente promovía el uso de residuos para su transformación en biocombustibles, por ejemplo, bioetanol y biodiesel. Desafortunadamente nos encontramos con una reforma energética actual que promueve el desarrollo de combustibles fósiles. El establecer ese tipo de reforma pues ha traído diferentes comentarios un poco en contra hacia este tipo de propuestas por organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica, quien ha anunciado el incumplimiento en México en metas de energía limpia, y eso ha conllevado a que no tengamos un cumplimiento dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030, que es una de las metas que tenemos como país. Bajo este contexto se ha visto que una propuesta para poder llevar este tipo de tecnologías es a través del tema de biorefinería sostenible. Recordemos que el tema de sostenibilidad abarca 3 factores. El factor ambiental, porque se hace uso de la transformación de residuos que minimicen el impacto ambiental, o bien la generación de productos que sean más amigables con el medio ambiente. También incluye un factor económico, puesto que se busca que con una sola materia prima, un solo residuo, se puedan generar varios coproductos, que estos puedan promover mayor beneficio económico. Y también se busca incluir un factor social, es decir, buscar mayor beneficio a la sociedad. Desafortunadamente, la mayor parte de estudios que se han desarrollado en temas de biorefinería se han enfocado en cuestiones ambientales y económicas, dejando un poco de lado la cuestión social, que es algo que vamos a platicar más adelante. Aunado a esto, como lo comentábamos, México tiene una economía basada en petroquímica. Sin embargo, ha buscado una transición de esta economía a una economía de base biológica a través de 3 esquemas de coproducción. El primero es utilizando cocultivos o consorcios microbianos, es decir, que con diferentes cultivos o bien con diferentes grupos de microorganismos se pueda llevar a cabo esta transformación de materia biológica. También puede ser un esquema de coproducción que se enfoque en las características del producto a obtener, es decir, que es un producto más amigable con el medio ambiente o más económico, que satisfaga alguna necesidad, y con estas características se diseña un concepto de biorefinería. Y el tercer esquema, que es el que aborda este proyecto, es según el tipo de materia prima. México es un país cuya actividad principal, en cuyas actividades principales sigue siendo las actividades agropecuarias y agroindustriales, y se genera una gran cantidad de residuos, los cuales pueden ser aprovechados bajo el concepto de biorefinería de segunda generación, que también incluye el concepto de bioeconomía. Pero bueno, ¿qué es la bioeconomía? La bioeconomía refiere a que de un proceso ya establecido, yo puedo utilizar las salidas en las diferentes subetapas de ese proceso principal como materia prima inicial para nuevos procesos. La bioeconomía, por tanto, está muy asociado al tema de la Agenda 2030, porque dentro de lo que es la bioeconomía se promueven nuevos modelos productivos. Dentro de estos nuevos modelos productivos se encuentran las biorefinerías, que como ya lo hemos platicado, permiten el desarrollo de nuevos productos que pueden ser utilizados como insumos de otros sectores productivos. Utilizando este concepto de bioeconomía del aprovechamiento de residuos, de coproductos de un proceso principal, asociado al tema de Agenda 2030, que es el concepto de sostenibilidad, se ha visto que las biorefinerías pueden dar cumplimiento a al menos 4 objetivos de desarrollo sostenible, el 2, el 7, el 8 y el 9, dado que estos objetivos están asociados al uso sostenible de la biodiversidad, es decir,
aprovechar únicamente lo que es necesario aprovechar, hacia la producción sostenible de alimentos, puesto que algunos residuos pueden ser aprovechados también en la industria alimenticia, para la generación de energía limpia no fósil, enfocado al tema de biocombustibles, que pueda apoyar a nuevos sectores y cadenas productivas, o bien a generar productos nuevos y biológicos y más amigables con el medio ambiente. Como caso de estudio para este proyecto se tomó el proceso productivo de café en Chiapas, en México. Primeramente porque el café es un cultivo estratégico en nuestro país, dado que a nivel mundial somos el 11º país productor, siendo los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla los representantes en producción de café a nivel mundial. Y de estos 4 estados sobresale el estado de Chiapas. Existen también datos donde establecen que se consumen al año aproximadamente 1.4 kilogramos per cápita. Aunado a eso, tenemos un factor social importante dentro de este cultivo, puesto que en México la producción de café sigue siendo liderada por comunidades indígenas. Existen más de 500,000 productores en 15 entidades federativas y 480 municipios. Estas comunidades utilizan este proceso de café como su único medio de subsistencia y son los pequeños productores y alrededor de 30 grupos indígenas los que llevan a cabo este proceso. Un proceso que ha traído beneficios incluso de reconocimiento a nivel internacional, pero que también se ha dejado de lado el aprovechamiento que puede tener no solamente para la generación de café en su bebida final, que es la que se utiliza, sino también que pueda generar otros productos, que pueda promover beneficio económico a estas comunidades. El proceso de café en las comunidades indígenas de Chiapas en nuestro país se lleva a cabo por un proceso llamado semitecnificado. Este proceso abarca 5 etapas: la etapa de cultivo, de cosecha, una etapa de beneficio húmedo que conlleva 3 subetapas, que es una etapa de espulpado, fermentado y secado. Posteriormente, una etapa de beneficio seco que lleva una etapa de trillado y almacenado. Y posteriormente, la etapa de tostado y venta conlleva como tal, pues una etapa de tostado, de molido y de sellado. Se ha establecido que únicamente es aprovechable el 9.5% del peso total del fruto y el 90.5% restante del cultivo son subproductos vertidos al ecosistema, que más que promover un beneficio, ocasionan un problema ambiental. Estos residuos se conocen como no convencionales, se generan aproximadamente al año 59,000 toneladas, con una capacidad, un potencial energético total de más de 1,000 millones de petayules al año. Es decir, es energía que no está siendo aprovechada y que por lo tanto bajo el esquema de biorefinería sostenible puede ser aprovechada y traer con ello beneficios en las 3 esferas que habíamos platicado. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de biorefinería sostenible para el aprovechamiento de los residuos generados en el proceso y consumo de café, llevado a cabo por comunidades indígenas del estado de Chiapas. Para poder llevar a cabo este proyecto es necesario poder incluir diferentes actores que a su vez relacionen al tema principal que estamos manejando, que es el tema de desarrollo sostenible enfocado al término de bioeconomía. Necesitamos, para poder llevar a cabo este proyecto, el factor gobierno. Existe ya un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Chiapas para poder iniciar con la gestión del aprovechamiento de estos residuos. También tenemos en nuestro proyecto la vinculación con otros 2 actores importantes, que es el actor empresa y el actor sociedad. Se ha establecido una colaboración con la comunidad cafetalera de Tacaná. Quedan 3 minutos, Mariana, por favor. Sí, de acuerdo. A través de el sector gobierno, el sector empresa, perdón, que en este caso es los restaurantes TOCS. También se ha establecido un actor de medio ambiente, puesto que con este proyecto se puede dar pie a poder cumplir con el Acuerdo de Acción Climática a través del Acuerdo de París en cuanto a la disminución de emisiones de carbono.
Y finalmente tenemos el factor academia, que es a través de herramientas de intensificación y procesos y diseños experimentales. Para poder llevar esta propuesta, esta es la propuesta de biorefinería que se está trabajando. En este caso tenemos todas las etapas del proceso de café, los residuos que se generan y cómo pueden ser transformados en diferentes productos como bioetanol, biogás, agua tratada, energía eléctrica, biochar, fertilizantes, biodiesel, glicerina, pellets. Inicialmente se ha hecho un estudio de producción de bioetanol utilizando residuos de borra de café, cascarilla de café, mucílago, esto a través de herramientas de modelado matemático, utilizado también en apoyo herramientas estadísticas en diferentes softwares. Esos son algunos resultados que se han obtenido hasta el momento en cuanto a la estimación teórica, donde pues se ha visto que la mayor producción en este caso de bioetanol ha sido a través de residuos de mucílago de café, seguido por pulpa, cascarilla y finalmente borra de café. ¿Qué perspectivas tiene este proyecto? Bueno, inicialmente se está trabajando con esa etapa teórica para ver la factibilidad que tiene el aprovechar estos residuos. Estamos ya por iniciar el trabajo de campo en las comunidades cafetaleras a través de la colaboración que se tiene con restaurantes TOCS para poder lograrlo. Una vez en trabajo de campo pretendemos tener ya los residuos para poder aprovecharlos en un trabajo experimental inicial que nos pueda dar ya un análisis de factibilidad, qué tan factible es obtener cada uno de esos residuos. Finalmente, a través de estas red de actores, este sistema de vinculación, transferencia de conocimiento de lo que la comunidad también nos pueda transferir a nosotros o nosotros a ellos, poder establecer un proceso único y que lleve consigo el concepto de economía circular para finalmente lograr un proceso sostenible que lo que queremos es que pueda abarcar el beneficio ambiental, económico y social. Por mi parte es todo, agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Mariana. Por un momento pensé que no ibas a terminar, pero estamos en tiempo. Doctora Maribel, ¿qué te parece que damos paso a todas las presentaciones y al final haces tus comentarios o prefieres comentar uno a uno? Como no le confío mucho a la mente, Ah, perfecto. preferiría uno a uno porque si no se me van como que los contextos y las imágenes. Nada más Perfecto. ahí sí pediría por favor, doctora, que me pudiera apoyar cuando se me vayan a acabar los 3 minutos. Sí, claro. Me levanta la plumita, la señal Sí, del ya terminas para que no me extienda, sí, por sí, sí. favor. Sí tenemos tiempo, entonces si gustas hacer los comentarios, pues empezamos aquí con Mariana. Sí. Bien, muchas gracias Mariana por permitirnos conocer tu trabajo. Me parece muy interesante lo de la refinería. Creo que es un tema apasionante, además de que es uno de los productos, ¿no? Los residuos del café. El beneficio del café está ampliamente estudiado y los beneficios, bueno, pueden utilizarse de diferentes maneras. Ya nos explicaste todo el proceso del beneficio desde la producción hasta el consumo y hasta el desecho final, y me parece que tú te lo sabes, no sé tu base cuál es, pero se ve que lo sabes. En la exposición que nos hiciste muestra la importancia de este tipo de estudios. Sin embargo, la parte que a mí no me queda clara es cómo le vas a hacer. Porque en las últimas 2 diapositivas nos dijiste, bueno, pues voy a cumplir la parte teórica y me voy a ir de trabajo de campo y pues voy a cumplir con objetivos del desarrollo sustentable. Está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? A mí me hubiera gustado mucho que me dijeras que efectivamente vas a trabajar en las comunidades de Chiapas, pero que me dijeras en qué comunidades de Chiapas. No sé, por lo menos me dijeras que vas a hablar en 2 municipios que tienes localizado o que has hablado con, no sé, con líderes comunales
tzotziles, celtales o simple y sencillamente con población indígena que trabaja el beneficio del café, que si es esto, si tienes este contacto, pues me dijeras en qué latitud y longitud, o sea, finalmente este es un estudio de campo donde necesariamente como que uno se imagina y dónde lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Entonces tendrías que territorializar el lugar, la gente con la que vas a trabajar, ¿no? Nos dices que vas a hacer el trabajo de campo, pero no me queda claro cómo le vas a hacer, con qué instrumentos vas a trabajar pues, para hacer el modelo. Ya acabo, doctora, ya acabo rápidamente. Entonces, a mí me parece que tendrías que resolver los cómo, porque no queda claro con qué personas, en qué lugar, cómo vas a hacer este trabajo, dijéramos, trabajo de análisis social de acuerdo al contexto de la comunidad, o si solamente te vas a quedar en un análisis teórico del modelo, ¿no? Bueno, espero que te sirva. Ya, doctora, Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maribel. Bueno, pues vamos a dar paso, vamos a hacer una cosa, yo creo que empezamos con la siguiente sesión y a lo mejor si no tuviéramos suficientes preguntas, pues a lo mejor podría haber un tipo de réplica, ¿no? Para que te contesten quienes han presentado, doctora. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la presentación de Kerena Torres Castañeda, quien nos va a platicar sobre el financiamiento no tradicional y la innovación en tiempos de crisis. Ella está haciendo un análisis comparativo en startups innovadoras en nuestro país. Ella pertenece al doctorado en Ciencias Sociales. Ella está en el área de concentración en Economía y Gestión de la Innovación en la UAM. Adelante, Kerena, pues si gustas compartir pantalla, tomo tu tiempo y pues también te interrumpo 3 minutitos antes, si te parece. Hola, sí, gracias, doctora. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues gracias por la presentación. Nada más una cosa, Kerena, digo, no sé, eso Ajá. ya es decisión tuya, no está abierto tu video, tu cámara. Sí, tengo un poco de problemas de conexión. Perfecto. Entonces, preferiría no, para no cortarme, pero en cuanto Perfecto, termine, ya la pongo. Perfecto, Kerena, adelante. Gracias, doctora. Bueno, pues yo soy estudiante de doctorado, actualmente curso el segundo trimestre y estoy en la etapa de construcción de protocolo de tesis y lo que les voy a presentar es una versión todavía preliminar de mi tema. El título es Financiamiento no tradicional en startups innovadoras frente a situaciones de crisis en México. El contenido de esta presentación, bueno, pues primero un breve acercamiento a los antecedentes del tema, el planteamiento del problema, preguntas y objetivos de la investigación, así como la revisión de la literatura que se ha hecho hasta el momento y los conceptos centrales que se han podido identificar. Bueno, en cuanto a los antecedentes, el primero es, en el que me he enfocado, es en el financiamiento de la innovación. Y ahí se sabe que hay dos tipos para acceder a recursos. Uno es por la vía tradicional, es decir, donde está la banca comercial o el sector público a través de los distintos mecanismos y programas de apoyo. Pero también existe un financiamiento no tradicional, que este se vuelve una alternativa para empresas innovadoras, para que éstas puedan acceder a este recurso de una forma más fácil, dadas las características tanto de las empresas innovadoras como del financiamiento, que permite que haya un acceso pues más adecuado para este tipo de empresas. Además que este tipo de financiamiento ofrece una ventaja al ser un poco menos riguroso en su forma de evaluar los proyectos innovadores. Bueno, también uno de los aspectos que se han considerado es que las restricciones financieras también dependen de la capacidad de las empresas para recaudar fondos, no solo del hecho que haya recursos suficientes o no.
En cuanto a las startups innovadoras, bueno, estas constituyen una parte fundamental en la estructura económica del país. La importancia de estudiar este tipo de empresas es que con la creación de estas se contribuye a la innovación, se activa la productividad de la economía y se crea empleo. También algo importante es que estas tienen la capacidad de reinventarse. Este tipo de empresas, al ser emergentes de rápida creación, pueden dar soluciones rápidas que contribuyan a la sociedad. Bueno, se realizó un ejercicio bibliométrico para identificar la relevancia del tema y lo que se encontró es que existe un hueco en la literatura, ya que los estudios se centran principalmente en empresas grandes y en países desarrollados. Se encontró además que se debe hacer énfasis en identificar los efectos del financiamiento no tradicional en el desempeño de una startup. Otro punto interesante que se encontró es que así como el financiamiento puede ser un determinante para el desarrollo de una startup innovadora, también puede ser una barrera, ya que al no encontrar o al no poder acceder a financiamiento, una startup innovadora puede fracasar. Bueno, como problematización se ha planteado lo siguiente. Las crisis influyen en todos los niveles, afectan a la sociedad, al sector empresarial y perjudican en conjunto al país. Existen estudios realizados por diversos autores en los que se muestran los efectos y consecuencias de la crisis en distintos niveles. Diversos autores también se han posicionado diciendo que para enfrentar la crisis debe ser desde la innovación. No obstante, existen emprendimientos con ideas y soluciones innovadoras que no logran desarrollarse y salir al mercado. Y también existen startups que ya están en el mercado, pero que se ven limitadas para seguir desarrollando sus innovaciones. Y esto puede explicarse por la falta de financiamiento a la que este tipo de empresas se enfrentan. Es necesario entonces centrarse en el estudio del financiamiento de este tipo de empresas y más bien para averiguar, para ayudarles a que estas, al desarrollar innovaciones, puedan dar respuestas efectivas a la crisis. Y bueno, aun cuando se sabe la importancia estratégica que tienen las startups innovadoras en el crecimiento del país, poco se ha hecho por comprender la importancia de financiar este tipo de empresas, aún más si se contextualiza en situaciones de crisis. Las preguntas de investigación que se han planteado es: la primera, ¿cómo contribuye el financiamiento no tradicional en las startups innovadoras ante situaciones de crisis? Las secundarias, la primera es cómo la startup innovadora cambia o se adapta según la naturaleza de la crisis y cuál es el efecto del financiamiento no tradicional en este contexto. Una segunda pregunta es: ¿qué capacidades y estrategias necesitan las startups innovadoras para gestionar recursos financieros no tradicionales en situaciones de crisis? Y por último, ¿cómo y por qué los eventos de crisis afectan la disponibilidad de fuentes de financiamiento no tradicional para las startups innovadoras? Bueno, el objetivo general que tiene este trabajo es estudiar y analizar el impacto que tiene el financiamiento no tradicional en las startups desde una perspectiva de crisis, y en los objetivos específicos analizar el alcance del financiamiento no tradicional en las startups innovadoras según la naturaleza y etapa de la crisis, y distinguir y analizar las capacidades y estrategias de las startups innovadoras para acceder a financiamiento no tradicional en un escenario de crisis. Bueno, en cuanto a la revisión de la literatura, hasta el momento la literatura me he enfocado en 3 campos de lo que he podido revisar. Se han podido identificar también autores principales y algunos indicios que dan pie a poder entender la relación entre financiamiento, innovación, startups y crisis. El primero de los campos está centrado en la innovación y su financiamiento, el por qué la innovación requiere financiamiento y el por qué se tiene que recurrir a otro tipo de financiamiento para hacer este tipo de actividades. En el segundo campo se ha explorado la crisis desde un enfoque empresarial y aquí se ha detectado la relación que existe entre emprendimiento y crisis, los diferentes tipos de crisis a los que se puede enfrentar una empresa,
Y también un marco para gestionar la crisis desde la resiliencia empresarial. En el tercer campo están las capacidades dinámicas. Y aquí, bueno, lo que se ha identificado son las capacidades de las empresas para identificar oportunidades tanto de negocio como oportunidades para dónde encontrar financiamiento. También oportunidades para aprovecharlas, capacidades para aprovecharlas y capacidades también para gestionar amenazas, como una crisis, por ejemplo. Entre los conceptos centrales, bueno, hasta ahora hemos detectado 4. El primero es el financiamiento no tradicional, donde además se ha identificado las características de este tipo de financiamiento, las ventajas que tiene para una empresa innovadora el acceder a este recurso, pero también las desventajas a las que se pueden enfrentar las empresas. Y además los instrumentos más utilizados por este tipo de startups innovadoras, como es el crowdfunding. Bueno, el segundo concepto es la startup. Y de igual forma se han identificado las características que conforman una startup. ¿Por qué se le llama startup innovadora? El ciclo de vida, y este es un elemento muy importante para definir a la startup, ya que es uno de los aspectos que la diferencia de otro tipo de empresas. Además también el tipo de financiamiento que requiere una startup innovadora de acuerdo a las etapas del ciclo de vida por el que va desarrollando el desarrollo de sus productos y el desarrollo de la startup propiamente. El cuarto concepto, bueno, capacidad dinámica. En este se han identificado que además las empresas deben tener la capacidad o deben generar la capacidad para innovar y también la capacidad para buscar financiamiento. Y eso es todo un reto, dadas las características de este tipo de empresas. Y también los requisitos y todos los elementos que el financiamiento impone. En cuanto a la crisis, el estudio se ha enfocado en crisis de índole económica principalmente, y se ha encontrado en la literatura que la resiliencia juega un papel importante para enfrentar la crisis. Además que la supervivencia de las startups puede deberse a 3 factores principalmente. El primero es la experiencia de los emprendedores, el segundo es la capacitación que tengan estos ante situaciones ajenas o adversas, y por último los recursos con los que cuentan. Estos 3 elementos podrían contribuir a que una startup pueda enfrentar o no una crisis. Y bueno, finalmente me gustaría mencionar que recientemente se ha encontrado tanto en la literatura como de forma empírica que de nada sirve estudiar las capacidades, por ejemplo, de las empresas innovadoras, ni cómo se recurre al financiamiento, si no se toma en cuenta el institucionalismo. Es decir, el marco institucional que permita un beneficio tanto para las startups como para el financiamiento en México. Y bueno, ese es un tema que aún estoy explorando y que podría cambiar el enfoque de mi investigación. Y bueno, eso es lo que he hecho hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, Kerena. Pues bastante bien en tiempo. No tuve que decirte que ya se te estaba venciendo. Entonces, tenemos suficiente espacio para los comentarios de la doctora Maribel. Adelante, doctora, te aviso cuando tengas ya 3 minutos avanzados. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Yerena? Kerena. Muy bien. Kerena, muy bien. Muy interesante tu trabajo también. Igualmente, a mí me hubiera gustado mucho que pudieras incluir en tu presentación un apartado de el cómo lo vas a hacer. Sobre todo porque me cabe la duda, ¿no? Si el censo económico clasifica, no tengo la certeza que el censo económico clasifica el tipo de empresas en el apartado de servicios, el tipo de empresas que tú vas a incluir, si están en el rubro de servicios,
o si están en el rubro de manufacturas. No me queda claro el tipo de dato que vas a buscar. Entonces, por eso me hubiera gustado que la metodología me pudieras explicar, si ya tienes bien ubicado, en qué sector van a estar los datos que vas a buscar de acuerdo a las características de las empresas que tú estás incorporando. También me hubiera gustado mucho que me dijeras cuál sería efectivamente el ciclo de vida de las empresas. Seguramente tú sabes que las empresas, para poder consolidarse, tienen un cierto periodo de vida y entonces, si tú sí estás considerando esto, las vas a manejar de la misma manera, aquellas empresas que están empezando, no sé, que tienen menos de un año, o aquellas que tienen ya 3 o 5 años. Yo estaba leyendo recientemente que el espacio de vida de una empresa para consolidarse se ha ampliado. Y si efectivamente, como lo señalas en tu documento, frente a la crisis económica que estamos viviendo con la crisis sanitaria, pues seguramente este periodo de consolidación de la empresa se ha ampliado. Entonces, no sé si también en la metodología estás considerando un análisis por edad de las empresas. No sé si tu trabajo va a ser de todas las startup, empresas, emprendimientos nacionales, o yo en tu exposición reflexionaba y decía yo, se me hace que la calidad de los datos no la vamos a encontrar tal vez en el censo del 2020, no sé si ya revisaste también el censo del 2020, por ahí tenemos cambios importantes respecto a los cambios del censo del 2010 y a lo mejor tendríamos que hacer un ajuste de las variables sociales para analizar la importancia o la justificación de este tipo de empresas, pues por la población. Quiero pensar ahí. Y pues me quedan muchas dudas. No sé si me puedas tú, ahorita le voy a tomar la palabra a la doctora, que tú puedas complementar un poco tu trabajo, porque tampoco entiendo los cómo, ¿no? O sea, el cómo lo vas a hacer, el tipo de población, qué técnicas vas a utilizar y demás. Sí, doctora. Sí, ya se venció el tiempo, pero si quieres que te den réplica, le damos el espacio a Kerena, considerando que ella terminó un poco antes. Por favor. Sí, bueno, pues primero que nada, muchas gracias, doctora. Y creo que yo también tengo muchas dudas todavía sobre lo que estoy desarrollando. Y bueno, para ese es este tipo de ejercicios, ¿no? Para contribuir más pues sí, a generar un buen tema. En cuanto al censo económico, no lo he considerado. Sí busqué las startups, pero no están censadas, más bien están, por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas, y ahí se consideran este tipo de empresas. Entonces, la búsqueda de estas startups tendría que ser de otra forma. Aún no lo he considerado. En cuanto a los rubros, bueno, esto creo que es más en servicios, y más porque en este contexto de crisis, por ejemplo, si hablamos de la crisis del COVID, las startups que han emergido pues sí, en este contexto han sido en servicios, por ejemplo, el servicio de la educación online, por ejemplo. Entonces, tendría que ser considerado más para allá. Y en cuanto al ciclo de vida de las startups, bueno, una startup todavía se puede considerar startup hasta los 7 años de su fundación. Entonces, ahí también tendría que, no sé, tener alguna característica para poder definir hasta pues hacer el corte para identificar las startups de estudio. Yo lo que creo es que podría estudiar, o lo que me gustaría hacer es estudiar startups que emergieron en crisis, y las que ya estaban y tuvieron que enfrentar una crisis, para saber, pues sí, justo comparar el efecto del financiamiento en ambos tipos de empresas.
y cuál es el desempeño en cada una de ellas. Y bueno, eso es todavía lo que sigo considerando. Doctora, Sí, adelante, doctora María. rápidamente una reflexión para que se lleve Kerena. Yo creo que requieres hacer una reflexión de cuál es el espacio, las unidades de análisis que vas a tener, porque efectivamente estas pequeños emprendimientos que tú pretendes analizar muchas veces pues no son censados porque pues aparecen y desaparecen, ¿no? Y si estamos en el marco de referencia de que son aquellas que tienen un financiamiento no tradicional, es decir, que no participan en la banca o en los sistemas de financiamiento de la banca que conocemos, la banca privada, pues no van a ser fáciles de rastrear. Entonces yo te aconsejaría que pensaras en una delimitación territorial, ¿ya? Para que tuvieras como que una mayor certidumbre en la obtención de datos. Porque si no, hablar de a nivel nacional o estatal o en general te vas a quedar a nivel conceptual y te puedes perder. Es todo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maribel. Y chicos, en verdad, tomen nota. Ahorita están en tiempo de ajustar o digo, ahorita es un ejercicio bastante tranquilo, pero cuando supongo están ante la defensa de su trabajo, pues son preguntas todavía un poquito hasta más agresivas, ¿no? Entonces, tómenlo como un ejercicio y realmente aprovechen estos comentarios para ir puliendo y reorientando de una mejor manera sus trabajos. Entonces, bueno, ahora vamos a platicar con David Toledano Fonseca, quien está en el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM y nos va a platicar sobre el efecto de la innovación en el empleo a nivel de las empresas. Adelante, David, te aviso igual 3 minutos antes de que venza tu tiempo y bueno, ya puedes proyectar tu presentación si es que tienes algún material. Claro, gracias. Gracias, profesora, y pues compañeros de otras escuelas. Bueno, yo soy David Toledano, ahorita estamos cursando el segundo trimestre con Kerena y con Cristina. Y bueno, pues yo estudié lo que es la maestría en Economía Social. Y bueno, les voy a compartir. Voy a quitar el video por cualquier cosa de que no se vaya a cortar. Ah, y bueno, creo que ahí ya se ve, ¿no? La presentación. Sí, adelante, David, porque empieza a correr tu tiempo. Córrele, corre. Ok. Bueno, pues el tema es influencia de la innovación en el empleo a nivel de empresa. Y bueno, yo ahorita lo veo como una propuesta de investigación. Como ya comentaba, pues estamos ahorita en lo que son los primeros trimestres. Entonces yo lo estoy viendo como una construcción de un objeto de estudio y bueno, de esa manera lo estoy abordando. Entonces este es el contenido de la presentación que preparé, pues poniendo lo que son los puntos principales, es el planteamiento de problema, objetivos, pregunta de investigación, hipótesis, un poquito del ejercicio de revisión de literatura que hemos estado haciendo en el posgrado y pues un como resumen del marco teórico que ahorita estoy trabajando, que se podría decir que es como un marco teórico todavía muy sintético sobre el que voy a ir ahondando conforme vaya agarrando más dominio del tema. Entonces, bueno, el problema, de acuerdo al planteamiento de X, el crecimiento de la productividad normalmente conduce a menos puestos de trabajo si es inducido por la innovación de procesos. Y el crecimiento de la productividad se asocia con la innovación de productos y esta crea empleo. Entonces, ahorita el trabajo sería aclarar en qué términos, en cuestión de distintos tipos de innovaciones, nuestro país puede generar empleos.
Entonces, bueno, aquí detrás de esto hay un poquito de teoría económica. Eh, Me estoy basando en lo que es la teoría del empleo neoclásica. A esta teoría se le hace lo que es una crítica por parte de la escuela neo-schumpeteriana, y pues de esta manera llegamos a estos planteamientos que estoy comentando ahorita. Entonces, bueno, el objetivo general es analizar la relación entre innovación y empleo a nivel empresa, lo cual nos va a permitir profundizar el conocimiento de las condiciones de la empresa del sector industrial en las que se da esta relación en nuestro país, a fin de proporcionar elementos analíticos que corroboren las cualidades de la innovación de producto y de proceso para generar empleo. Los objetivos específicos son estudiar la relación entre la innovación y el empleo en las empresas mexicanas y generar perfiles de empresas de acuerdo a sus cualidades innovadoras para generar empleo. Mm, La pregunta de investigación es: ¿por qué la implementación de innovaciones de producto y de proceso genera empleos en las empresas industriales de México, a diferencia de lo que se espera de acuerdo al planteamiento de X? Y la hipótesis que estoy planteando es que en nuestro país las empresas implementan innovaciones en productos como innovaciones de procesos, y las dos generan empleo debido a una etapa madura de la trayectoria tecnológica de su sector industrial. Y bueno, pues ahorita son solamente los planteamientos. Ya una vez que, bueno, lo estoy trabajando así como una revisión de la literatura y ir encontrando lo que son los elementos teóricos y también empíricos que me puedan ayudar para poder pues ahondar, ¿no?, en lo que es la, la problemática, ¿no? Entonces, aquí nosotros hicimos un poquito un ejercicio eh, con bibliometría. Entonces, para hacer ese ejercicio, nosotros utilizamos lo que es esta delimitación metodológica, considerando lo que es un periodo de 1990 a 2020. Y bueno, esto principalmente porque digamos que esta teoría se comenzó a desarrollar en los años 90. Entonces, por eso tomamos esa delimitación temporal. En cuanto a base de datos, estoy utilizando lo que es Web of Science, y el tipo de documentos que estuve buscando son artículos de revista, aunque bueno, también vi algunas ponencias de Altec, pero fueron muy pocas. Realmente son artículos de revista lo que se estuvo revisando. Y bueno, el idioma en el que se hicieron las búsquedas fue en idioma inglés, porque pues principalmente estos temas se manejan en ese idioma, y realmente pues manejarlo en español es como, te da muy pocos resultados porque pues casi no hay avance. Entonces, bueno, como ya lo había comentado, para la construcción del objeto de estudio, el tema es impacto de la innovación en empleo. Y en este caso, pues estuve tratando de identificar lo que son varios indicadores. Se habla de distintos tipos de indicadores bibliométricos. Y bueno, primero lo que encontré fue este cuadro del top 10 de autores, que son los que más están publicando acerca del tema. También aquí tengo lo que es el índice H de cada uno de estos autores, que nos está indicando, pues, en cierta manera la calidad de su investigación y distintos aspectos, ¿no?, sobre la investigación que estos autores tienen. De estos autores, el más destacado y también uno de los que he estado estudiando más es Vivarelli, porque pues él tiene muy clara la situación.
A mí me ayuda mucho en cuestión de la teoría económica, cómo la maneja y cómo hace sus planteamientos metodológicos. Entonces, bueno, ese sería uno de los primeros hallazgos que tuve con esta revisión de la literatura. Eh, Creo que le puse menos diapositivas de las que pensaba. Bueno, aquí vemos una gráfica que hice con este software de BossViewer, que nos ayuda a estudiar lo que son las relaciones entre la información, ¿no? que logré conseguir de Web of Science. Y bueno, aquí nos vemos lo que es distintas relaciones, ¿no? que hay entre los países que más publican sobre este tema. Entonces, por ejemplo, en este caso, los países destacados son Inglaterra, más Estados Unidos, que aquí está, y China. Y digamos que estos países son los que están como aglutinando la investigación referente a este tema y pues también son los que más están desarrollando. Bueno, en esta etapa de la investigación yo me he centrado mucho en lo que son los investigadores italianos, pero bueno, ya una vez que ya hice este ejercicio, pues ya tengo como ese horizonte para ir aumentando mi dominio del tema y pues también ya sé como por dónde voy a ir estudiando. Digo, si va a ser un estudio arduo que tengo que hacer para estar revisando toda esta bibliografía o para estar ubicando cuál es la más relevante o cuál se puede adaptar mucho mejor a las condiciones de México. Entonces, bueno, pasamos al marco teórico. Como ya lo había comentado, pues el tema del empleo es un tema bastante interesante para distintas disciplinas. Por ejemplo, en este estudio bibliométrico que hice, ahí también encontré los diferentes disciplinas que están interesadas en estudiar. Este no es un tema exclusivo de la economía, también es un tema que le interesa a las áreas de administración y negocios. Y pues se estudia por distintos motivaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí también estuve revisando lo que eran las palabras claves eh, que van, que se están utilizando, ¿no? Como para estudiar el tema. Entonces, por ejemplo, yo nada más vi lo que es de dos palabras claves a lo largo de estos 90, bueno, creo que son 30 años. Entonces estuvieron cambiando, por ejemplo, lo que es el cambio técnico. Al principio se utilizaba la palabra technical change, ya luego cambió a technological change y luego a technological progress. Y el término empleo al principio se utilizaba como un employment, luego cambia a wage inequality y luego cambia a job polarization. Entonces, bueno, esto nos da como los matices, ¿no? Un poquito de cómo se va moviendo el tema de investigación. Entonces, para mí esto es muy importante porque también pues me da avisos, ¿no? de ver cómo, por dónde puede avanzar mi investigación. Por ejemplo, ahorita lo estoy planteando en términos bastante fundamentales, principalmente para darle que tenga un poder explicativo amplio, pero sin embargo también veo, conforme estoy estudiando el tema, que tiene varios matices y, por ejemplo, lo que se está publicando actualmente, pues va muy ligado a la coyuntura. Entonces, esto también, pues, modifica, ¿no? Como, bueno, no que modifique, sino que me da idea, ¿no? De cómo, gracias, me da idea de cómo ir avanzando. Entonces, bueno, aquí el marco teórico, tengo lo que son estas relaciones entre importantes que son innovación, crecimiento y empleo.
Entonces, estas son las que me dan la pauta para mis cuerpos de literatura que estoy estudiando. Aquí, por ejemplo, esta figura nos dice cómo eh, se va desglosando el tema, lo que son las innovaciones en innovaciones de producto e innovaciones de proceso, y luego que van implicando lo que son nuevos productos, nuevos servicios y los procesos que son tecnológicos u organizacionales. Y bueno, también lo que es el énfasis del tema, bueno, en este caso yo estoy manejando, bueno, estoy estudiando lo que es innovación tecnológica y bueno, pues también de las proposiciones que se manejan es que en el sector industrial es en el sector en el que eh, pues la innovación de productos genera mayor empleo. Entonces, bueno, ahí es donde estoy estudiando sobre cómo profundizar mi tema, que sería en el sector industrial mexicano. Y bueno, aquí están lo que son los cuerpos de literatura y algunos autores que he estado revisando. Y bueno, aquí está de manera muy sintética, pero todavía estoy revisando muchísimos más autores que tengo que incluir y sobre todo, pues, ver cómo se alinea, ¿no? A lo que yo voy a hacer. La metodología ahorita que estoy planteando pues sería econométrica, principalmente por mi formación y por el dominio que tengo del tema. Pero bueno, ahorita ya estoy revisando algunas fuentes de información, lo que serían encuestas de innovación aquí en México. Y pues en ese sentido, creo que todavía hay algunos problemas que resolver, pero bueno, por ahorita en la etapa de construcción del objeto de estudio, pues es en el avance que llevo. Y bueno, pues esto sería todo y pues voy a dejar de compartir. Muchas gracias, David. Doctora Maribel, tus comentarios, por favor. Sí. Gracias, David. Pues mira, me falta información como para poderte ayudar un poco más. Me parece interesante el paradigma que vas a analizar porque efectivamente tú sabrás al ser economista que el modelo de desarrollo industrial de principios del siglo XX decía que a más innovación, ¿no? Mayor empleo sobre todo a nivel de manufactura, ¿no? Toda la industria de principios del siglo pasado pues nos dan este modelo, ¿no? Sin embargo, yo veo en ese modelo que es como que muy medible, ¿no? Creo que lo que tú estás planteando es diferente y utilizo la palabra creo porque me quedan muchas dudas sobre la relación entre innovación y el empleo, ¿no? Me quedan dudas en este momento. Tú sabes que a raíz del proceso de modernización de la década de los 70s, 80s, efectivamente la innovación lo que ha hecho es reducir el tradicional sistema fordista, pasó a mejor vida y entre más innovación era menos empleos, ¿no? Entonces perdíamos empleos en lugar de ganarlos con las innovaciones tecnológicas que empezaron hace 40, 50 años. Entonces me resulta muy interesante tu tema en ese sentido, ¿no? Tendrás que convencernos. Pero no encuentro yo la manera, porque no nos dices más, en cómo vas a manejar, cómo vas a comprobar la hipótesis esta de que las empresas que innovan generan empleos cuando en los últimos años la literatura y la realidad nos dicen lo contrario. Entonces sería muy bueno que fueras identificando las variables que vas a utilizar para hablar de innovación y qué tipo de innovación, y que igualmente nos dijeras qué tipo de innovaciones y qué tipo de empleo es el que pretendes utilizar. Me parece que tu hipótesis está muy vaga
como que es muy general, como que no nos ayuda a aterrizar a un protocolo de investigación como que más asible, ¿no? Como que puedas tener el indicador, de dónde vas a sacar la información para medir efectivamente que tenemos menos empleos, ¿no? Cuando las estadísticas del empleo, por lo menos en México, pues bueno, casi las sacas ahí en el Seguro Social, ¿no? Es decir, empleos son todos aquellos que se registran en el Seguro Social, ¿no? Por las empresas establecidas. Entonces, como que quedan muchas dudas ahí que sería bueno que las incluyeras. Cuando hablas de la econometría, que dices que vas a utilizar la econometría, bueno, seguramente utilizarás algún modelo econométrico y podrás demostrar teóricamente que hay una relación. A mí me hubiera gustado que anotaras un apartado metodológico, ¿no? La metodología es el estudio de el método, ¿no? Que significa en esta etapa de la investigación que nos digas de manera pormenorizada qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué indicadores vas a tener, cómo los vas a relacionar, cómo vas a vincular los indicadores de empresa con los indicadores de innovación, con los indicadores de empleo. Y entonces a partir de ahí me expliques el cómo lo vas a hacer. Entonces me quedan muchas dudas. Yo espero que próximamente te lleves esta reflexión y puedas aterrizar tu metodología a algo más allá de decir que vas a hacer un modelo econométrico, ¿no? Creo que el doctorado puede dar muchas otras cosas más. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Maribel, por tus comentarios. Y bueno, vamos a dar paso a la presentación de Francisco Zarco Magallón. Pues viene, ¿no?, del programa de posgrado en Ciencias de la Administración, en el doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM, y nos va a platicar sobre la relación del uso de recursos del gobierno digital con la efectividad de los instrumentos de las políticas públicas agrícolas periurbanas. En particular, él trae el caso Agricultura por Humedal, es decir, las chinampas, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Adelante, Francisco, tienes ahorita 12 minutitos. Ok, muchísimas gracias. ¿Me escuchan sin problema? Y adelante. Bueno, buenas tardes, colegas, Presidium. Yo voy a hablar acerca de mi protocolo de investigación, el cual, como mencionaron, se titula Relación del uso de recursos de gobierno digital con la efectividad de los instrumentos de las políticas agrícolas periurbanas, y tomo como caso la agricultura por humedal, el sistema chinampero de la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México. La problemática que detecto en esta investigación es que desde el año de 1989, los instrumentos de la política pública que se han implementado para la conservación de la zona chinampera, así como para optimizar la producción agrícola, no han tenido los resultados esperados. Desde entonces se han inyectado grandes cantidades de recursos monetarios, también se han implementado recursos técnicos, recursos humanos y en últimos años soluciones basadas en el paradigma del gobierno digital. Debemos de entender por gobierno digital la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, así como sus procesos inherentes, para la mejora de la administración pública y para el diseño de las políticas de gobierno y también las políticas públicas. Sin embargo, este proceso ha sido de carácter emergente, tiene menos de 30 años y se ha implementado de una forma un tanto desordenada. ¿A qué se debe esto? Lo que he detectado es que existe una falta de vinculación efectiva entre el gobierno y la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no toma en cuenta a la ciudadanía y la ciudadanía, por ende, no confía en el gobierno, creando un círculo vicioso. También existen marcos normativos ineficientes, aunque se ha tratado de solucionar esto con instancias como Matixi u otros reglamentos, aún existen muchas lagunas de carácter legal que dejan cabos sueltos. También existe una confusión y desconocimiento de conceptos, necesidades y procesos por parte de los ejecutores, lo que genera falsas expectativas con respecto
a los alcances de este tipo de tecnología, o también muchas veces un proceso burocrático más abigarrado del que se tenía. Esto nos habla de que no hay personal debidamente capacitado o no existe una planificación adecuada desde el punto de vista de la implementación de soluciones o la adquisición de recursos desde un punto de vista económico, lo que muchas veces genera resistencia al cambio, debido a que lo que se desconoce genera desconfianza. Este tipo de programas tenía por objeto la conservación de la zona chinampera del sistema lacustre de Xochimilco, que aún sobrevive. En el mapa de la izquierda, en el recuadro rojo, es la extensión original del sistema lacustre del lago de Xochimilco en la época precortesiana, el cual en los últimos 50 años se ha reducido de forma dramática a tal grado que lo único que se conserva es lo que se muestra en el mapa de la derecha, esos manchones de color azul, tanto en las alcaldías Xochimilco como en la alcaldía Tláhuac, lo que nos habla de una degradación acelerada de todo el entorno, lo cual es extremadamente grave, porque si llega a desaparecer se rompe toda la cadena económica de esta región del sur de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante esta investigación? La agricultura por humedal de la alcaldía Xochimilco es uno de los últimos ejemplos de la agricultura tradicional mesoamericana y un ejemplo excepcional de la adaptación del ser humano a su entorno natural, creando una simbiosis única. Este sistema fue tan eficiente que dio de comer a una urbe como México Tenochtitlan, que tenía 250,000 habitantes, así como localidades circunvecinas. Es tal su efectividad de que sobrevive a la época colonial, sobrevive al México independiente a tal grado que sigue vigente en nuestros días. Y por tal motivo, en 1987 es declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La vigencia también se demuestra desde un punto de vista económico, ya que el sistema lacustre de Xochimilco, a pesar de la reducción que ha sufrido en los últimos 50 años, aún sigue produciendo 64% de las hortalizas que se concentran en la central de abastos de la Ciudad de México. Y por otro lado, este modelo de agricultura periurbana, debido a que se desarrolla en una zona urbana, es vista como una solución a los problemas de autosuficiencia y seguridad alimentaria por organismos como la ONU, la FAO, y esto se encuentra plasmado dentro de documentos como el Plan Nacional de Desarrollo o la Agenda del Milenio. Basados en lo anterior, desprendo los siguientes objetivos de investigación. Se han implementado soluciones de gobierno digital, pero ¿qué tanto tienen que ver con la efectividad de estas soluciones? Por consiguiente, mi objetivo principal de investigación es el de analizar y evaluar el impacto de la implementación de recursos de gobierno digital en los instrumentos de la política pública. Y como objetivos secundarios se desprende el identificar los recursos del gobierno digital que se han implementado al día de hoy en los instrumentos de política pública. Ya se han implementado soluciones, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se han implementado? Y con base en ello, medir el nivel del impacto de los recursos de gobierno digital en la efectividad de los instrumentos de la política pública. ¿Realmente los estamos usando bien? ¿Realmente tiene que ver esto un impacto, tiene algún impacto real? De lo anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación. Como pregunta principal, planteo el cómo medir el impacto de los recursos del gobierno digital con la efectividad del diseño y aplicación de instrumentos de las políticas agrícolas periurbanas enfocadas al desarrollo de la zona chinampera de la alcaldía Xochimilco. Y como preguntas secundarias, acorde a los objetivos secundarios, planteo también lo siguiente: ¿qué recursos del gobierno digital se han implementado hasta el día de hoy de forma generalizada en el proceso de planeación y ejecución de los instrumentos de las políticas públicas agrícolas periurbanas enfocadas al desarrollo de la zona chinampera de la alcaldía Xochimilco?
Los beneficiarios de los programas han notado cambios significativos y o mejoras en la efectividad de los instrumentos de políticas públicas con la implementación de recursos digital en comparación del mismo proceso hecho de forma análoga. Y con base en esto planteo la siguiente hipótesis, que la aplicación pertinente de los recursos del gobierno digital acompañado de un proceso de reingeniería administrativa tiene una mayor relación en la mejor en la mejora en la efectividad de los instrumentos de las políticas públicas agrícolas periurbanas en la alcaldía Xochimilco que la inyección constante e incremental de recursos económicos. Es decir, no es necesario comprar o inyectar grandes cantidades de recursos, sino aprovecharlos de forma óptima en lugares estratégicos acompañado de una reorganización del proceso administrativo. Porque si seguimos haciendo lo mismo, el mismo proceso con los mismos recursos, vamos a obtener resultados iguales. Para esta investigación estaré utilizando una metodología de carácter exploratoria y cualitativa. ¿Por qué exploratoria? Porque es un fenómeno poco estudiado desde dos aspectos. En primer lugar, el gobierno digital y sus recursos, pues es un paradigma administrativo que surgió hace menos de 30 años y existe poca literatura al respecto. Y también debemos de considerar que ha sido poco estudiada la relación del gobierno digital, así como las tecnologías de la información y comunicación, con una actividad económica como la agricultura. Y también hay otro aspecto importante. Desde el punto de vista normativo y político, los cambios en materia de política pública en los últimos 30 años en nuestra ciudad capital han sido constantes a tal grado de que hemos tenido 3 documentos de regulación de gobierno que han variado de forma significativa. ¿Y por qué es cualitativo? Porque pretendo describir un fenómeno social que actualmente se encuentra en marcha y esta investigación se basará inicialmente de forma documental y posteriormente se confirmará con estudio de campo in situ. Sin más de momento, agradezco su amable atención. Muchísimas gracias, Francisco, muy sucinta tu presentación. Entonces tenemos tiempo para que la doctora Maribel haga sus comentarios e inclusive pues tengas margen hasta de contestar algunos. Correctamente. Francisco, gracias por compartirnos tu trabajo. Qué bueno que tenemos tiempo. Bien, fíjate que yo veo un desbalance entre lo que tú nos presentas como problemática de estudio y el objetivo. Porque tú nos presentas, nos haces un análisis de la importancia que tiene Xochimilco como una alcaldía cultural, de producción agrícola, que surte todavía a la Ciudad de México, pero después te vas en el objetivo y el problema ya no es toda la cuestión ambiental y de producción agrícola, sino que el problema ya es analizar el impacto del recurso digital en los instrumentos de política pública. Entonces yo te comparto que cuando uno hace la investigación, uno tiene que vincular el problema que está viendo y entonces el objetivo deriva de lo que estamos diciendo que es el problema. Y yo lo que veo aquí es que tú contextualizas Xochimilco, y sí, tú tienes razón, Xochimilco tiene las características que tú describiste y tiene esa importancia, efectivamente. Pero hay una desvinculación entre el planteamiento del problema que tú tienes y el objetivo que quieres analizar. Lo que yo deduzco por el resumen que leí y por lo que acabas de exponer es que lo que tú quieres analizar es el impacto que tiene la regulación digital en la efectividad de la política pública del gobierno de la ciudad. Eso es lo que yo deduzco que quieres hacer. Y entonces, si entonces es eso, tú tendrías que recomponer el planteamiento del problema, porque inclusive tú pones un mapa y tu trabajo no requiere un mapa.
¿no? No hay un análisis socioterritorial el que vas a hacer, es un análisis de efectividad de política pública, que es lo que yo leo. Entonces, en ese sentido, pues creo que tendrías mucho trabajo que recomponer. Un dato que me llamó mucho la atención, si tú pones tu planteamiento del problema, yo no veo en tu presentación, yo no vi que hablaras del indicador económico. Yo estaba esperando que hablaras del indicador económico, es decir, el gobierno de la Ciudad de México no tiene un portal digital donde los de Xochimilco hagan el trámite, entre otras cosas, pues porque no había dinero, no hay dinero, ¿no? Entonces yo no creo que la política de la Ciudad de México, ahora antes del Distrito Federal, se limitara por los elementos que tú mencionas ahí. O sea, en realidad se limita efectivamente por una falta de planeación, pero sobre todo por una falta de dinero, ¿no? El indicador económico, que me parece que es que tiene un papel fundamental en no poner un portal digital, no aparece en el planteamiento del problema. Entonces, reitero, yo creo que tendrías que revisar cómo vas a abordar el problema de analizar el impacto del recurso digital. Voy terminando. Luego dices, la hipótesis es que la aplicación del gobierno digital tiene una relación en la efectividad de las políticas. Efectivamente, hay una relación. Entonces, de repente se confunde la hipótesis, en muchos trabajos se confunde la hipótesis diciendo, hay una relación entre la variable A y la variable B. Pues sí, hay una relación entre la variable A y la variable B, ¿no? La característica de la hipótesis es calificarla, es adjetivarla. Si yo adjetivo la variable, entonces estoy creando una hipótesis. Si solamente digo que hay una relación entre la variable A y la variable B, estoy dando una suposición que es cierta, ¿no? Pero no estoy creando una hipótesis. Entonces yo te invitaría a que revises esta parte de la hipótesis y cheques que debe haber una suposición calificando, adjetivando cada una de las variables que vas a utilizar. Y finalmente, tampoco tienes una metodología que nos permita ver el cómo se está planteando esta investigación, y entonces no te podemos ayudar porque bueno, ahí finalmente es tu trabajo. Tu trabajo es decirnos cómo vas a hacer este análisis del portal digital de la alcaldía de Xochimilco, y pues no hay un método planteado, no te podemos ayudar más. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora Maribel. No sé, Francisco, tienes un par de minutitos para la réplica, quizá explicar un poco ese salto, ¿no? Que sí brinca un poco a la vista en relación a, nos hablas de una cosa en Xochimilco y de repente hablas ya de recursos o gobierno digital y la política. Entonces, no sé si quieras enfocarte en eso o en alguna de las otras apreciaciones de la doctora. Bueno, principalmente en la cuestión de gobierno digital es de que ya, la plataforma con respecto a la atención de trámites de forma digital, pues ya existía por lo menos desde el año 2003. El problema realmente, como dice, es, bueno, pudo haber sido en su momento de carácter económico, pero el problema es de que ya existe algo, pero no está funcionando de la forma más adecuada que digamos. Entonces, aquí lo que sería pertinente revisar es qué es lo que está pasando al respecto, por qué no está funcionando de esa forma adecuada, y por qué también justamente existe ese problema. Y ya de lo demás, pues es una cuestión que pues agradezco las observaciones porque me servirán para mejorar justamente este trabajo de investigación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la última presentación que tenemos para pues tratar también de tener espacio para las preguntas. Tenemos a Cristina Pérez Trejo. Ella nos va a presentar el papel de las instituciones de educación superior en la formación de emprendedores. Trae una propuesta de instrumento para su evaluación y ella pertenece al doctorado en Ciencias Sociales en el área de concentración en Economía y Gestión de la Innovación de la UAM.
Adelante, por favor, Cris. Gracias, estoy compartiendo pantalla. Sí, adelante. Un momento. Ajá. Listo, ya está bien ahí, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Como ya lo comentaron, mi nombre es Cristina Pérez Trejo y estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente me encuentro cursando el segundo trimestre. Bueno, lo que les voy a presentar es el avance que tengo hasta el momento acerca del proyecto de investigación, el cual se titula El papel de las instituciones de educación superior en la formación de emprendedores, una propuesta de instrumento para su evaluación. Estos son los elementos que contendrán esta presentación y como se podrá notar, se centra en la primera parte de un protocolo de investigación, pues es lo que tengo, digamos, más cierto hasta el momento, ¿no? Por el trimestre en el que me encuentro. Bueno, dentro del planteamiento del problema. ¿Qué es el emprendimiento y por qué importa? El emprendimiento es un fenómeno que ha sido ampliamente discutido por ser señalado como una de las principales iniciativas para generar el crecimiento y desarrollo económico. Esto debido a los desenlaces positivos que se esperan a partir de la generación de emprendimientos, como lo es la generación del empleo o a través de su producto esperado principal, que es la generación de una nueva empresa, y con ella el impulso y desarrollo de los procesos innovadores y tecnológicos. Sin embargo, diversos autores nos hablan que este conjunto de emprendimientos es bastante heterogéneo, ¿no? Y por decirlo en términos llanos, no podemos englobar a todos los emprendimientos en una sola bolsa, ya que estos emprendimientos surgen de individuos que se encuentran dentro de un sistema específico, que están motivados por diferentes cosas y que además cuentan con diferentes habilidades y capacidades que de alguna u otra forma se verán reflejados en el emprendimiento que lleven a cabo. Al respecto, hice una primera revisión de la literatura acerca de cuáles son estos tipos de emprendimientos que los autores ya han abordado. A grandes rasgos podemos englobar dichas propuestas en dos grandes rubros. Aquellos emprendimientos que se podrían mencionar como emprendimientos tradicionales o también llamados emprendimientos por necesidad, que básicamente son aquellos que inician por la falta de empleo o por las características digamos, pobres de dichos empleos que se encuentran en el entorno. Como tal, estos están principalmente caracterizados por tener una alta tasa de mortalidad y pues una baja o nula tasa de innovación y crecimiento. Su contraparte podría ser llamado este emprendimiento innovador, que busca ser como ese acercamiento al emprendimiento schumpeteriano que ya se discute en la teoría, ¿no? Ya que este tipo de emprendimiento nace a partir de que un individuo detecta una oportunidad en su entorno y busca convertirla en una oportunidad económica. Por lo general, también los autores relacionan este tipo de emprendimiento innovador con un mayor apego y uso de las tecnologías. Como tal, es este segundo tipo de emprendimiento en el que centro mi interés, ya que desde este segundo tipo de emprendimiento, diferente evidencia empírica es la que realmente asocia a los desenlaces positivos que se esperan en la esfera socioeconómica, ¿no? Principalmente a través de identificarlos como aquellos que contribuyen al progreso, al crecimiento y la transformación tecnológica. Por dar algunos datos, cuando tratamos de analizar cuál es el emprendimiento que caracteriza al país, pues observamos que aunque existe un gran número de emprendimientos, muchos de ellos pues se encuentran caracterizados por aquellos emprendimientos que les mencioné, que son tradicionales o por necesidad. Por decirlo, de acuerdo a un informe del Monitor Global de Emprendimiento, solamente el 1% de los empleados del país han desarrollado o puesto en marcha nuevos bienes y servicios, y solamente el 2.5% de las unidades económicas, para informes del 2019, introdujeron un nuevo producto al mercado o implementaron un nuevo proceso. Bajo lo planteado anteriormente, es que justifico esta necesidad de crear y apoyar iniciativas que busquen incentivar la generación de un emprendimiento de tipo dinámico e innovador. Sobre todo, se observa la necesidad de identificar cuáles son esos determinantes que buscan la estimulación de este tipo de emprendimiento. Como también ya lo mencioné, los emprendimientos son bastante heterogéneos y las propuestas alrededor de cuáles son los factores que lo incentivan provienen de distintos campos de estudio y pues también esto hace que sea
digamos, diversos los factores que diferentes autores señalan. Por englobarlos en dos grandes grupos, estos factores se pueden dividir en aquellos factores internos al individuo y aquellos que caracterizan al entorno en el que se desenvuelve el individuo. Yo centro mi interés principalmente en aquellos factores dentro del individuo que también han sido señalados como rasgos de personalidad o estos factores psicológicos, por mencionar algunos, no sé, la tolerancia al riesgo, la toma de decisiones adecuada, una mayor propensión al liderazgo, entre otros aspectos. Esto principalmente porque trato de analizar un tipo de emprendimiento muy específico que conlleva retos importantes, ¿no? Tanto de conocimiento como de capacidades. Entonces, para establecer este tipo de empresas dinámicas e innovadoras que conllevan todo este proceso complejo, se requieren de líderes con la formación y habilidades adecuadas. Es aquí donde también surge mi interés sobre cuál ha sido el papel de las instituciones de educación superior al respecto, ya que estas son las instituciones que pues primordialmente buscan la formación de los alumnos, ¿no? Al hacer un sondeo de la literatura sobre qué es lo que se ha hecho alrededor del papel de las instituciones de educación superior y su relación con el emprendimiento, encuentro dos puntos importantes. Ambos que tienen como punto de partida o digamos punto importante la década de los 90. El primero de ellos es algo que se ha conocido como educación para el emprendimiento. Voy a mencionarlo en términos muy generales. Esta educación para el emprendimiento es un tópico dentro o fuera de un programa de estudios que imparten las instituciones de educación superior, que tiene como objetivo la concientización en temas de emprendimiento, hasta puede llegar a temas más elevados, donde se busca habilitar al individuo de ciertas habilidades, que son necesarias a lo largo del proceso para llevar a cabo un emprendimiento. Y otro punto que me pareció bastante importante es que también a partir de la década de los 90 se incorporan el concepto que se conoce como tercera misión de la universidad, o más recientemente como la universidad emprendedora, donde plantea que la universidad, además de tener como misiones la formación de individuos y la generación de investigación, también es capaz de tener un impacto en la esfera social y económica. Si bien desde estos conceptos de la tercera misión de la universidad y de la universidad emprendedora no tienen como objetivo principal la formación de emprendimiento dentro de los alumnos, de alguna u otra forma tienen un impacto en la formación de una cultura emprendedora dentro de las instituciones de educación superior, a través de acciones como la creación de incubadoras de tecnología, las incubadoras de negocios, las oficinas encargadas de transferencia tecnológica o de la propia vinculación del sector productivo con las universidades. Y bueno, también a partir de esta revisión de la literatura encuentro que hay un hueco dentro de ella, porque a pesar de que hay diversas propuestas que abordan tanto a la educación para el emprendimiento como la tercera misión de la universidad, no llegan a observar cuál ha sido el impacto que dichos esfuerzos tienen en incentivar a los alumnos a emprender. Y es aquí donde surge mi pregunta de investigación. ¿En qué medida estos distintos esfuerzos de educación emprendedora llevado a cabo por las CIES tienen un impacto sobre la capacidad emprendedora de los estudiantes con un perfil innovador? Cabe mencionar, y que lo olvidé decir, aun cuando se agrega al análisis este tipo de emprendimiento específico que es el innovador, pues las propuestas se reducen aún más, ¿no? No hay propuestas que busquen la evaluación de este impacto de las instituciones de educación superior cuando se habla de emprendimiento innovador. Y bueno, para dar respuesta a esta pregunta, se plantea como objetivo general el diseñar y validar un instrumento para la estimación del efecto de los distintos esfuerzos de educación sobre la capacidad de los universitarios por iniciar este tipo de emprendimientos. Y en sintonía a este objetivo general, se plantea como primer objetivo específico el clasificar estos distintos esfuerzos para que una vez que se tengan ubicados dichos esfuerzos, se pueda proponer un marco analítico que permita conocer este grado de afectación de dichos esfuerzos sobre los estudiantes. Y posterior a esto, pues poderlo traslapar a este instrumento de estimación, ¿no? De evaluación. Y bueno,
A grandes rasgos, en este momento, aparte de estar trabajando en esta primera parte del protocolo de investigación, que es el planteamiento del problema, la pregunta y el objetivo, lo estoy trabajando a la par de este marco teórico analítico. Aquí simplemente recojo todos aquellos tópicos que voy a tocar en la tesis, que va desde la conceptualización del emprendimiento, desde las diversas áreas de estudio, hasta hacer este sondeo de los instrumentos que ya existen acerca de la evaluación de los esfuerzos de educación emprendedora. Y bueno, de es que propongo esta primera propuesta de marco analítico, donde se podrá observar que son tres conceptos principales los que pretendo desarrollar. Algunos toman parte de teorías que ya existen y otros buscan hacer pues una construcción a partir de esta teoría. El primero de ellos es el esfuerzo de educación para el emprendimiento, que va a ser entendido como todos estos esfuerzos que llevan a cabo las instituciones de educación superior en términos de la educación para el emprendimiento y de la tercera misión de la universidad, es decir, todos estos cambios institucionales que se dan dentro de las universidades. Como un concepto vinculante entre estos esfuerzos de educación para el emprendimiento y el resultado que se espera, que es el emprendimiento innovador, tenemos a la capacidad emprendedora. Aquí voy a permitir desarrollar un poquito más porque en un inicio yo solamente utilizaba y retomaba el concepto de intención emprendedora. La intención emprendedora ya es toda una teoría que ha sido desarrollada por diferentes autores para poder abordar diferentes temáticas alrededor del emprendimiento. Sin embargo, al ver que este tipo de emprendimiento sí requiere de ciertas habilidades específicas para que pueda ser llevado a cabo, se cree que no solamente es necesaria que el alumno tenga la intención por emprender, sino que además esté habilitado para poder emprender. Y bueno, por último, les comparto un poco de cuál es la contribución que se espera y pues obviamente esta está en dos principales contribuciones. Una es la elaboración del marco analítico que permite evaluar el efecto de los esfuerzos de educación para el emprendimiento y obviamente el principal, que es el desarrollo de un instrumento para la recolección de datos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Su micrófono, doctora. Gracias, muchísimas gracias por ceñirte al tiempo. Entonces, doctora Maribel, pues si tienes algún comentario, observación al trabajo de Cris, adelante. Bien. Ya, muy interesante tu trabajo que quieres presentar, que quieres desarrollar. Cristina, tengo unos comentarios. Fíjate que al verle el título a tu trabajo, me quedé muy impactada porque en algún momento yo trabajé con un compañero sobre efectivamente el papel de las IES en la formación de los emprendedores. Y lo primero que nos pusimos a hacer fue una revisión sobre las fortalezas que tienen las IES en términos de planes de estudio, equipamientos, laboratorios, profesorado, técnicas pedagógicas de enseñanza, efectividad en los laboratorios. Entonces sacamos una lista de indicadores que se tendrían que conocer para poder hablar de las capacidades que tienen las IES para desarrollar la competitividad. Y yo me esperaba que tú hablaras mucho de estas capacidades que tienen las IES para desarrollar la competitividad entre los jóvenes. Creo que es un faltante dentro de tu trabajo que nos hables de esas capacidades. Por ahí en los marcos de referencia que estás revisando, creo que por ahí tienes algo sobre los modelos, ¿no? de enseñanza, si no me equivoco por ahí, de enseñanza, los modelos de emprendimiento, algo así manejaste. Entonces, sí creo que hace falta, por ahí te hace falta un pie en este trabajo. Bien, otra cosa que me parece muy importante es el objetivo. Cuando tú hablas y dices que vas a diseñar un instrumento, no me parece que... sí de doctorado, ¿verdad?
Tesis de doctorado, muy bien. No me parece que sea lo más adecuado que hables de diseñar un instrumento. Diseñar un instrumento es una técnica, es una herramienta. Ajá. Diseñar un instrumento, hacer un mapa, hacer un polígono de frecuencias, hacer una escala, es una técnica, ¿sí? Una disciplina en la que tú quieras. Hay técnicas que utilizamos para analizar los datos, analizar los fenómenos de estudio. Entonces yo creo que tu trabajo da para mucho, da para hacer efectivamente un análisis de cuáles son las condiciones de las instituciones de educación superior en términos de el desarrollo emprendedor entre los jóvenes. Pero este objetivo que tú nos marcas, como diseñar un instrumento, ciñe tu trabajo a una mera actividad. Eso forma parte, en realidad, en cualquier trabajo, forma parte de la metodología. No encuentro un objetivo definido en tu trabajo de un tema tan relevante como este, ¿no? Creo que sí te hace falta revisar, reflexionar, revisar los trabajos que tienen que ver con las capacidades de educación emprendedora en las universidades, no así del concepto emprendimiento. Entonces te llevaste mucho tiempo para hablar en este caso del emprendimiento, y yo creo que aquí te hace falta diferenciar que una cosa es el emprendimiento como concepto y otra cosa es el sujeto emprendedor. Entonces creo que una variable importante en tu trabajo es que identifiques que el que emprende es el sujeto, y el sujeto tiene todo un matiz de análisis. O sea, ¿por qué los jóvenes no emprenden? Porque están en cierta edad, porque no tienen recursos económicos, porque el programa educativo no lo da. O sea, hay un montón de características que se tendrían que analizar que tú no abordaste y que me parece que tendrías que abordar y ubicar que tu unidad de análisis o una de tus unidades de análisis tendrían que ser el sujeto emprendedor, y otra unidad de análisis tendría que ser en este caso, las escuelas, ¿no? Las IES, las instituciones de educación superior. Entonces, para que reformules todo este trabajo y puedas, creo, hacer un trabajo de doctorado que nos permita conocer efectivamente cuál es el papel de las instituciones de educación superior en la formación de emprendedores. Ojalá y te sirva. Muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias. Creo que fue un panel muy diverso, ¿no? Una mesa con bastantes temáticas diferentes. Entonces, antes de dar paso, creo que nos da tiempo de hacer un par de preguntas. Yo lo que les pediría es abrir las cámaras para tomar la fotografía que nos solicitan los organizadores del evento, y entonces quede el vestigio de esta mesa 16, de la participación de todos ustedes, estudiantes. Entonces les agradecería que me permitan tomar una fotografía. Por favor, si abren sus cámaras. Y ya en cuanto estemos prácticamente todos, tomamos rápidamente una captura de pantalla. Muy bien. Bueno. Aleli no se anima. Está muy bien. Bueno, pues vamos a tomar la captura de pantalla y sonrían. Ya pasó el estrés de la presentación y bueno, es un ejercicio. Adelante. 1, 2, 3. Una más, por favor. Pueden cambiar la posición, la carita. 1, 2, 3. Pues muchas gracias, chicos. No sé de los asistentes a la sesión si tengan algún comentario, alguna pregunta para sus compañeros, alguna retroalimentación. ¿No? No sé también. Bueno, yo sí tendría un comentario, no sé si me permitan. Claro que sí, adelante. Bueno, respecto a lo que me comentaban, ¿no? De que tienen muchas dudas sobre la relación entre la innovación y el empleo. Bueno, pues a grandes rasgos,
este planteamiento se basa un poquito en lo que son los sistemas de innovación. Y los sistemas de innovación son teorías que toman en cuenta lo que son las relaciones entre los sujetos. Entonces, en ese sentido, es como se va a ir trabajando la relación entre innovación y empleo. Son los dos tipos de innovación, como bien comenta la profesora Espinosa. El paradigma neoclásico solamente considera lo que es la innovación de proceso, y justamente la crítica se basa en considerar la innovación del producto. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Pero bueno, nada más lo dejaría ahí. Y pues también de que no les agradecí, muchas gracias por sus comentarios, muy buenos. Y bueno, aparte yo tengo mucha estima por esta institución del IPN, el Sinvesta. También tengo algunos conocidos de. Entonces, pues gracias. Muy bien, David. No sé, ¿alguien más de los que no pudieron hacer su réplica? No sé, Mariana, ¿quieres comentar algo? A la doctora Maribel, alguno de los demás participantes que no tuvieron oportunidad de contestar o ampliar detalles sobre la presentación. Sí, doctora, muchas gracias. Primeramente, también agradecer sus comentarios y la aportación, doctora Maribel. Sin duda voy a tomarlo en cuenta. Por el tiempo de la presentación no me dio oportunidad de explicar a lo mejor algunos detalles dentro de la cuestión metodológica, pero efectivamente se pretende trabajar con una comunidad ya dedicada al proceso de café. Esta comunidad es la comunidad de Tacaná. Son comunidades que trabajan para restaurantes TOCS. Entonces la apertura la vamos a tener a través de esa organización para poder entender el proceso y no solamente ir a entender el proceso, sino también tener ese intercambio de conocimiento con la comunidad y poder establecer algo que realmente beneficie a lo que actualmente están desarrollando, pero basándonos principalmente en el aprovechamiento de esos residuos que generan y que hoy en día no son utilizados. Gracias, Mariana. Por ahí tienes la mano levantada, Cris. Sí, muchas gracias. Pues más que nada es agradecerle a la doctora. Creo que estoy en este trimestre donde surgen más dudas que respuestas con respecto a la investigación y sus comentarios me van a servir mucho en este punto en el que ahora me encuentro. Y también si podría brindarnos su correo electrónico. No sé, me gustaría mucho poder consultarle algunas cuestiones específicas. No sé si se podría hacer. Sí, cómo no. Mi correo es mespinosa@ipn.mx. Espinosa con S, por favor. Sí, por favor. Ya lo puse en el chat. mespinosac@ipn.mx. Si me escriben, les puedo mandar una bibliografía. En general, yo manejo un método que se llama de aproximaciones sucesivas. Y el método es muy sencillo porque te ayuda a ubicar que el planteamiento del problema debe tener las mismas variables que el objetivo. Y el objetivo debe tener las mismas variables que la hipótesis. Y la hipótesis debe reflejarse en el esquema, ¿no? Y el esquema debe responder a las variables y a las hipótesis. Entonces, una vez que se ve como esa plantilla, ¿no? Como que esa plantilla, tú te das cuenta cuando te estás, dijéramos, faltando, te estás equivocando, porque no puede ser posible que en el planteamiento hables de un tema y la hipótesis quieras resolver otro tema y en el objetivo quieras hacer otro tema. Y entonces hay veces tenemos tanta información que está vinculada toda, pero el chiste está en darle la proporción necesaria a cada parte. Entonces, si por ejemplo, yo quiero hablar de Teotihuacán, ¿no? Entonces, pues, Teotihuacán podemos hablar desde la astronomía, desde la economía local o desde la arquitectura, pero
de todo tendríamos que hablar, pero si yo soy arquitecto, pues el 30%, ¿no? Hablo de astronomía o de economía local y el 70%, pues de arquitectura, ¿no? Y si yo fuera, en este caso, agrónomo, ¿no? Bueno, pues el 30% hablo de su historia y de su arquitectura, y el 60-70% hablo de la productividad del suelo. Entonces, siempre hay que manejar como proporciones. Si gustan, échenme un correo electrónico, con todo gusto les comparto bibliografía y podemos intercambiar opiniones respecto a los trabajos que están por iniciar. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Maribel. Qué bueno que hay esta disponibilidad, ¿no? De retroalimentar a los estudiantes. Creo que siempre se aprenden cosas nuevas. A veces, pues son herramientas, metodologías, alguna cosa que no necesariamente nos aportaron en nuestro posgrado. Así que traten también, ¿no? De revisar después las grabaciones del coloquio, vean, compárense, ¿no? Con otros compañeros que presentaron, respecto de la profundidad, la calidad de las presentaciones, eso les permite mejorar y bueno, pues de eso se trata este ejercicio. Estamos en muy buen tiempo, yo les invito a que nos sumemos al evento de clausura, ¿no? Ya tienen ustedes en el programa, es la liga a lo que fue el evento inicial, ¿no? Del webinar de hoy por la mañana. Entonces, pues muchas gracias a todos los ponentes, ¿no? Irán puliendo poco a poco sus trabajos, no desesperen. Todo es en el afán de mejorar, todo es para construir y para que ustedes tengan una formación más sólida cada vez. Así que les agradecemos su participación y pues bueno, muy buena tarde a todos. Nos vemos en el evento de clausura. Muchas gracias y pues felicidades a todos.